Hace años una historia me atrapó y no pude soltarla. Era un caso tan extraño que ni siquiera los más experimentados investigadores podían explicarlo. Nadie quería hablar de ello, pero yo no podía dejar de pensar en ello. Durante semanas busqué en archivos olvidados, hablé con ancianos que apenas recordaban y buceé en documentos que nadie más se atrevía a tocar. Lo que encontré no solo me sorprendió, sino que me cambió para siempre. Hoy, por fin, estoy listo para compartirlo. Esto fue lo que descubrí. El Fausto era un barco pesquero con base en Tazacorte, en la isla de La Palma, Islas Canarias. Con 14 metros de eslora total y un tonelaje bruto de 20 toneladas, era bastante grande para su categoría, por lo que no solo se utilizaba para la pesca, sino que también era empleado para el transporte de frutas, verduras, diésel y otros productos similares a través del archipiélago. Era un barco robusto que había ganado una reputación de durabilidad. En 1968, Rafael Acosta era su dueño, quien durante mucho tiempo había empleado a los hermanos Ramón y Heliberto Hernández, de 47 y 42 años respectivamente, junto con sus primos Miguel y Viterbo Acosta, de 43 y 41 años respectivamente, como tripulación del Fausto. Los 4 hombres eran pescadores y marineros experimentados, habiendo estado en el oficio desde su adolescencia. Durante las primeras horas de la tarde del 20 de julio de 1968, el Fausto salió del puerto de Tazacorte con destino a la isla del Hierro, a unos 80 kilómetros al sur de La Palma. Llevaba una carga de explosivos que luego se utilizarían con fines agrícolas en la isla. Viterbo no estaba a bordo ese día, ya que se celebraba una festividad local y él había acordado con antelación encargarse de algunos actos oficiales en su pueblo natal, Tazacorte. 7 horas más tarde, el Fausto llegó a Frontera, en la costa norte del Hierro, donde Ramón, Heliberto y Miguel descargaron la carga. Esa noche, un compatriota de Tazacorte también se encontraba en Frontera. Gracias a sus habilidades mecánicas, Julio García, de 27 años y padre de 2 hijos, había conseguido recientemente un empleo como jefe de mantenimiento de riego en una finca privada cercana. Ese día Julio recibió una llamada de su esposa. Su hija de 2 meses estaba muy enferma y el doctor le había recetado inyecciones de antibióticos. Intentó tomar el ferry a La Palma lo antes posible, pero lo perdió por unos minutos. El siguiente ferry no saldría hasta 2 días después, un tiempo que Julio no estaba dispuesto a esperar para ver a su hija enferma. Desesperado, Julio se acercó a un barco atracado en el puerto. Era el Fausto. Hablaron con la tripulación sobre su situación y les pidió que lo llevaran de vuelta a La Palma para reunirse con su esposa e hijos. Julio les ofreció pagarles por el viaje. Ellos rechazaron el dinero y lo tomaron a bordo desinteresadamente. Después de cargar unos 10 kilos de frutas para el viaje de 7 a 8 horas, el Fausto finalmente salió del Hierro hacia La Palma a las 02:30 de la madrugada del 21 de julio de 1968. Ninguno de los 4 hombres pisaría tierra firme nuevamente. La tripulación del Fausto había cubierto esa ruta incontables veces, enfrentándose a diferentes condiciones meteorológicas, sin problemas significativos. Esa noche el mar estaba en calma. Otros pescadores informarían más tarde que una ligera niebla se había levantado en la zona esa madrugada, reduciendo la visibilidad y dificultando que la tripulación del Fausto pudiera ver las enormes montañas de La Palma a lo lejos cuando salió el sol. Sin embargo, quienes conocían a la tripulación, incluido Rafael, no tenían dudas de que los hombres eran completamente capaces de navegar en esas condiciones. Se esperaba que el Fausto llegara a Tazacorte alrededor de las 10 de la mañana del 21 de julio. Sin embargo, nunca llegó allí. Con la esperanza de calmar los temores de las familias de los 4 hombres, Rafael ordenó a otro de sus empleados que zarpara desde Tazacorte hacia Frontera. Es decir, hacer el recorrido original del Fausto al revés con la esperanza de encontrarse con él y averiguar qué había sucedido. El empleado finalmente envió un informe desde las aguas al norte del Hierro. No habían visto al Fausto en ningún momento a lo largo de la ruta, ni rastro alguno de él. Hasta ese momento Rafael pensaba que el Fausto había sufrido algún tipo de falla mecánica y estaba flotando a la deriva en algún punto de la ruta, en cuyo caso debería haber sido encontrado. Confiaba en sus hombres y sus habilidades, por lo que con ese informe sospechaba que algo mucho más siniestro estaba sucediendo. Rafael contactó a las autoridades y al equipo internacional. El 22 de julio se envió un mensaje de emergencia a todos los barcos que pudieran estar en la zona y al oeste del archipiélago. El Fausto estaba ahora oficialmente desaparecido en el mar. Al mediodía, un avión caza 2111 despegó desde la isla de Gran Canaria y se dirigió hacia el oeste. A pesar de la búsqueda exhaustiva y las condiciones meteorológicas óptimas de ese día, soleado, sin nubes y excelente visibilidad,
La tripulación del avión regresó a base con las manos vacías. No habían avistado el barco, ni las posteriores búsquedas aéreas y marítimas realizadas en los días siguientes, que cada vez eran más extensas. La idea de que no se trataba solo de un barco perdido en el mar, sino de un naufragio, empezó a tomar forma en la mente colectiva. Las otras posibilidades que se contemplaban no eran nada reconfortantes. Dado que la tripulación solo tenía esos 10 kilos de frutas y muy poca agua dulce, sus posibilidades de sobrevivir en el mar eran bastante escasas. No había duda de que después de unos días ya no estarían buscando a 4 hombres, sino a 4 cadáveres en un barco. 3 días después, poco después de la medianoche, las autoridades marítimas recibieron un prometedor mensaje de radio. El Duquesa, un barco británico que venía de Sudamérica en ruta hacia los Países Bajos, había avistado un pequeño barco pesquero que parecía a la deriva en el océano. La tripulación del barco estaba aparentemente usando una linterna para señalar su posición. Informaron de una ubicación que los situaba a unos 190 kilómetros al oeste de La Palma, muy fuera de la ruta original del Fausto. Poco después, el barco británico confirmó que el barco misterioso era de hecho el Fausto. Ramón, Heliberto, Miguel y Julio estaban vivos. Deshidratados, hambrientos, quemados por el sol y agitados, pero vivos, la buena noticia se difundió rápidamente no solo en La Palma, sino en todo el archipiélago. Parecía que después de casi 4 días de horror y desesperanza, finalmente habría un final feliz. Con la ayuda de miembros de la tripulación que hablaban español, el Duquesa pudo comunicarse con el Fausto. Después de darles comida, agua y cigarrillos, ofrecieron remolcarlos de regreso a La Palma. Y de manera inesperada para todos, en ese momento las cosas dieron un giro extraño. Los 4 miembros de la tripulación del Fausto rechazaron la oferta de ser remolcados de regreso. En cambio, pidieron suficiente combustible y comida para regresar a La Palma por sus propios medios. Cuando se les preguntó qué tipo de avería mecánica o fallo habían experimentado, respondieron que su barco estaba bien y que nada fuera de lo común había sucedido. Más tarde, el capitán y otros miembros de la tripulación del Duquesa señalaron que aunque los 4 hombres estaban asustados por su experiencia cercana a la muerte, no estaban en un estado de colapso mental como suelen estar los náufragos supervivientes. Sin embargo, el Duquesa accedió a su solicitud. La tripulación del Fausto recibió suficiente combustible para navegar durante 18 horas a toda velocidad, así como una generosa provisión de comida y agua para el viaje. Vieron al Fausto partir hacia el este, rumbo al archipiélago. De vuelta en Tazacorte, había una atmósfera abrumadora de alegría y alivio. Para las 18 horas, todo el pueblo se había reunido en el puerto esperando el regreso del Fausto. Había comenzado una celebración con vino incluido, y las familias de los 4 hombres eran el centro de atención, ya que no podían esperar con los ojos puestos en el horizonte del océano para ver regresar a los 4 hombres. A las 19 horas, el Fausto aún no había regresado a Tazacorte. Todos en los muelles alentaron a los familiares de la tripulación a no desesperarse. Se les aseguró que probablemente llegarían pronto, tal vez en 1 hora o 2. Pasaron las horas, llegó la noche y además de algunos barcos que habían salido antes con la esperanza de encontrar el Fausto, ningún barco apareció en el horizonte. Rechazando dejar que sus miedos volvieran a sus mentes, las esposas e hijos de los marineros permanecieron en los muelles, donde pasaron la mayor parte de la noche esperando un barco que nunca regresaría antes de rendirse ante la dura realidad. El Fausto estaba nuevamente perdido en el mar. El 26 de julio, la búsqueda continúa. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, esta vez no 1, sino 4 aviones Caza 2111 despegaron nuevamente desde Gran Canaria. Las órdenes eran claras: volar hacia el punto exacto donde el Duquesa había encontrado el Fausto, establecer ese punto como el 0 de la nueva búsqueda y, una vez allí, buscarlo en un radio creciente. Varios otros barcos, tanto militares como civiles, incluido el Castor, un barco de investigación, se unieron a la búsqueda. Se solicitó ayuda a la península ibérica, que envió hidroaviones Grumman, así como 2 Douglas DC-4 que ayudarían a cubrir un área de búsqueda en el océano aún más grande que toda la península ibérica. En ese momento, la búsqueda del Fausto se convirtió en la búsqueda de una persona desaparecida más grande en la historia de España, costando más de 1 millón de pesetas, que equivaldrían a unos 2.26 millones de dólares actuales. Esto se hizo en varios días. A pesar del enorme esfuerzo y dedicación puestos en el caso del Fausto, la búsqueda fue en vano. El Fausto no apareció en el océano, y ahora el misterio era aún más desconcertante que nunca. Finalmente, el 7 de agosto se suspendió la búsqueda. El Fausto estaba oficialmente listado como perdido en el mar. 9 de octubre de 1968, 10:54 de la mañana. El Ana Di Maio encuentra algo en el océano. 2 meses habían pasado y,
Poco a poco, los familiares de la tripulación del Fausto comenzaban a aceptar la pérdida de los 4 hombres. Lo que fuera que les había sucedido, estaba claro que no regresarían. Para el resto de la sociedad, el Fausto había comenzado a ser parte del pasado. Mientras tanto, en algún punto del medio del Océano Atlántico, el barco mercante italiano Anna Di Maio se dirigía a Venezuela. Era una mañana oscura y nublada, pero a pesar de ello, las condiciones de navegación eran buenas. Todo iba bien y ordinario cuando avistaron algo a lo lejos. Al acercarse se dieron cuenta de que estaban mirando un pequeño barco pesquero, del tipo que no es apto para navegación transatlántica. El barco parecía a la deriva, sin nadie al timón. Su señal de llamada era claramente visible en el casco. T-2-12-68. Su nombre era Fausto. El Anna Di Maio se detuvo junto al pequeño barco. El primer oficial Luciano Azione, junto con un marinero de cubierta, abordaron el barco desierto. No había nadie en la cubierta ni en la cabina, y dado el buen estado del barco, parecía como si su tripulación hubiera desaparecido sin dejar rastro. Luciano no encontró signos de violencia ni daños en el barco. No pudo encontrar ningún libro de bitácora a bordo que pudiera explicar lo sucedido. Hasta ese momento, el Fausto parecía un barco perfectamente apto para navegar que, de alguna manera, había terminado en medio del Océano Atlántico sin nadie a bordo. Eso fue todo lo que parecía el Fausto, hasta que abrió la escotilla en la cubierta que daba al cuarto de máquinas y bajó adentro. Había un hombre muerto tendido boca arriba en el suelo, junto al motor del barco. Estaba desnudo y también se encontró una radio de transistor cerca de él. El hombre claramente había muerto mucho antes, y probablemente debido a las condiciones particulares del ambiente oceánico, su cuerpo también estaba momificado en cierta medida. Alarmado, Luciano ordenó al marinero de cubierta que regresara al Anna Di Maio y avisara a los operadores de radio sobre el espeluznante hallazgo. Mientras tanto, inspeccionó minuciosamente el cuarto de máquinas, tratando de encontrar alguna pista sobre lo que pudo haber sucedido. Encontró un pequeño cuaderno que pensó que podría pertenecer al hombre muerto. Al abrirlo, lo primero que llamó la atención de Luciano fue que un buen número de páginas había sido removido. Eventualmente se determinó que faltaban 28 páginas del cuaderno. De las páginas restantes, las primeras contenían una serie de números y algunos cálculos rápidos y notas en español. La última página con contenido era la que seguía inmediatamente después de la última página que había sido retirada. Contenía un texto mucho más elaborado que Luciano no pudo entender completamente, pero pudo notar que era una especie de despedida. Eventualmente, Luciano regresó al Anna Di Maio con el cuaderno y los pocos documentos encontrados en la cabina, mayormente documentos de seguros. 5 horas después del encuentro, las autoridades españolas ya conocían el descubrimiento, al igual que los habitantes de La Palma. Parecía que una vez que el misterioso cadáver llegara a España para su posterior examen, al menos obtendrían algunas respuestas. El Anna Di Maio había informado su intención de remolcar el Fausto hasta Puerto Cabello, Venezuela. También prometieron enviar a España un sobre con algunos documentos encontrados a bordo. Apenas menos de 2 días después de la reaparición del Fausto y la posterior decisión de remolcarlo hacia Venezuela, las autoridades españolas recibieron un telegrama del Anna Di Maio. El mensaje era tan extraño que rozaba la incredulidad. Informaban que mientras remolcaban al Fausto, este se hundió por la proa durante la noche, rompiendo y arrastrando el cable de remolque con él. Indicaban la posición, unos 2.200 kilómetros al suroeste de La Palma y unos 3.000 kilómetros al noreste de Venezuela. El cadáver estaba a bordo del Fausto, por lo que desapareció con el barco y no pudo ser recuperado. Lo único que quedaba ahora eran los documentos recuperados por Luciano. Eventualmente, el cuaderno llegó a La Palma, donde se mostró a las familias de las víctimas. Finalmente, la esposa de Julio García, Luz, reconoció que era el cuaderno de su marido, en el que Julio solía escribir sus notas personales. Una vez en suelo español, se examinó el contenido del cuaderno. Esa última página contenía, efectivamente, una despedida de Julio a su joven esposa, en la que le daba instrucciones sobre cómo proceder con los seguros que él había pagado y cómo vender sus propiedades para que ella no se quedara sin dinero después de su muerte. El texto terminaba de la siguiente manera: no le digas nunca a mis hijos todo lo que me ha sucedido. Sabes que Dios quiso este destino para mí. Te quiero. La firma de Julio estaba en la parte inferior de la página, y Luz confirmó que era la escritura de su marido. Para el año 2013, Luz seguía viva y todavía conservaba esa última página del cuaderno de Julio. Nunca se volvió a casar. El aspecto más impactante de esa nota, además del hecho de que Julio estaba consciente de su inminente muerte, es que comenzó abruptamente y carecía de contexto, lo cual, junto con las páginas faltantes, llevó a los investigadores a creer que por alguna razón
Julio había documentado en esas páginas faltantes la serie de eventos que llevaron al destino misterioso del Fausto. Por supuesto, se plantearon muchas preguntas, y aún hoy se plantean. ¿Qué estaba escrito en esas 28 páginas? ¿Quién eliminó esas páginas? ¿Y por qué? ¿Qué le sucedió al resto de la tripulación del Fausto? ¿Por qué rechazaron ser remolcados de regreso a La Palma por el Duquesa? ¿Por qué dijeron que nada estaba fuera de lo común cuando fueron encontrados por primera vez? ¿Por qué no ofrecieron ninguna explicación sobre lo que sucedió durante su primera desaparición?